Y imagínate esto, hoy podés mover millones con un par de clics, pero el motor que está detrás no siempre es un banco. Ahí entra la palabra que escuchás cada vez más, fintech. Una fintech es una empresa que usa tecnología para ofrecer servicios financieros de forma más rápida, automatizada y enfocada en el usuario. Pagos, transferencias internacionales, cambio de divisas, tarjetas, wallets, préstamos, inversiones, KYC digital, scoring de riesgo con datos e incluso infraestructura invisible que conecta bancos, comercios y plataformas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una fintech y un banco estándar? Primero, la licencia. Licencia y regulación. Un banco en general puede captar depósitos del público y está sometido a requisitos fuertes de capital, liquidez y supervisión prudencial. Una fintech puede estar regulada, pero muchas veces opera con licencias distintas, por ejemplo, como entidad de pago, money remitter o institución de dinero electrónico. No es mejor o peor, pero no es lo mismo. Segundo, el modelo operativo. El banco puede tener legacy systems, procesos más pesados, tiempos más largos y capas de compliance internas. La fintech nace con stack digital, onboarding en minutos, automatización, APIs y una obsesión por reducir fricción. Tercero, riesgo y custodia. En un banco tus fondos normalmente están en el propio banco y según el país pueden existir esquemas de garantía de depósitos. En fintech, a menudo tu dinero puede estar segregado o custodiado a través de un banco partner o incluso moverse por redes de terceros. Por eso, cuando alguien dice uso tal fintech, la pregunta técnica es ¿quién custodia realmente el dinero y bajo qué esquema legal? Cuarto, los costos y la velocidad. Fintech suele ganar por eficiencia. FX más competitivo, transferencias más rápidas, conciliación más simple, dashboard en tiempo real. Los bancos compiten por solidez, alcance, servicios corporativos complejos y relaciones de largo plazo. Y ahora lo más importante, si trabajas con trading o pagos internacionales, mira estos puntos como checklist mental, tipo de licencia y jurisdicción, no es un detalle, es el corazón del riesgo. KIC, AML, qué tan serio es el onboarding y el monitoreo. Rieles de pago, SWIFT, SEPA, ACH, redes locales, stablecoin rails. Cada uno tiene reglas y riesgos. Finalidad del pago y compliance narrative. ¿Qué historia cuenta tu documentación cuando el pago se audita? Reversibilidad y disputas. ¿En qué caso te congelan fondos y cómo escalas? Moraleja de estilo Triangle Vision. En finanzas no gana el que mueve más rápido, gana el que entiende quién toca el dinero, bajo qué regulación y qué pasa cuando algo sale mal. Si quieres operar como profesional, no te enamores de la app. Enamórate del marco técnico que tiene detrás. Esto es Triangle Vision, entender petróleo como un profesional. Si te gustan estos tipos de videos, dale like, seguinos, suscríbete, comenta, consulta. Gracias.